estamos preparando o hemos preparado para ustedes una exposición de trigonometría dirigida a los electricistas, a nuestros amigos electricistas. Trataremos de hacerlo en un lenguaje lo más sencillo posible para que esté al alcance de todos nosotros, no importa el nivel educativo que tengamos. ¿Okay? Trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Fíjense que la palabra tri proviene de tres y se refiere específicamente a los triángulos. Ya vamos a ver más adelante cuántos tipos de triángulos hay. También la trigonometría pues asocia las funciones que tienen los ángulos o funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas más populares, las que todos conocemos, son el seno o el coseno. También está la tangente, la secante, la cosecante. Y ellas tienen unas relaciones entre sí que vamos a ver muy por encima en el transcurso de esta clase. Ahora bien, como les dije, la trigonometría tiene que ver con triángulos. Y dentro de los triángulos están los triángulos más, digamos, hay una clasificación dependiendo de los lados, de las longitudes de los lados y de los tipos de ángulos que estén internos a esos triángulos. Por ejemplo, el triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales y por supuesto los tres ángulos internos del triángulo equilátero son iguales también. Por eso se llama triángulo equilátero de igual. Está también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales. El triángulo escaleno es el otro tipo de triángulo. También está el triángulo obtusángulo, que es un triángulo que tiene al menos un ángulo de 90 grados. Un ángulo mayor a 90 grados. Tiene al menos un ángulo mayor a 90 grados. El triángulo acutángulo es un triángulo que tiene sus tres ángulos son menores a 90 grados. Así se llama el triángulo acutángulo. Y el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un lado igual a 90 grados. De hecho, lo pongo de último porque el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene las principales o todas las funciones que se usan en trigonometría. Ahora bien, ¿qué cosas tiene? Hay muchas cosas entre las cuales la electricidad y la trigonometría se asocian. Dentro de esas cosas, y para efectos de este video, voy a tomar tres ejemplos para que usamos los electricistas muy comúnmente en nuestro trabajo. La trigonometría se usa en las puestas a tierra o en el aterramiento de los circuitos. También la trigonometría la usamos cuando estamos doblando tuberías o doblando pipas. Y la trigonometría también se aplica cuando se está trabajando o se está viendo las relaciones que existen entre los valores de corriente alterna. Como saben, en electricidad hay corriente directa y hay corriente alterna.
La corriente alterna es la que es más común y la que usamos. La corriente directa es la que se utiliza básicamente en electrónica, en equipos electrónicos, que es la corriente directa, que los valores comunes son 12 voltios o 24 voltios, o lo que se llama comúnmente aquí en Estados Unidos low voltage. Nosotros la corriente normal, que es la que utilizamos en nuestras casas o se utiliza en los comercios, en la industria, es la corriente alterna. Ahora bien, en el caso de las puestas a tierra, cuando se va a hacer las conexiones de los servicios, en el caso de yo estoy ubicado en Georgia, en la ciudad de Atlanta. Aquí la compañía de electricidad que presta el servicio se llama Georgia Power. Georgia Power usualmente coloca en el área, en cualquier servicio comercial o en servicios residenciales para que tengan varias viviendas, coloca un transformador para dar el servicio. La norma que esta compañía exige antes de prestar el servicio es que se coloque una puesta a tierra en ese transformador. Si es una compañía, en un área comercial que tenga un transformador relativamente grande, un transformador de 750 kVA, kilovolt-amperios, exige que se coloque una puesta a tierra que usualmente está compuesta de 3 barras de cobre de 10 pies de largo. Estas barras de cobre se unen entre sí por un conductor de cobre sólido que usualmente también es número 8 o número 6. Y aquí es donde viene la trigonometría, porque estas 3 barras de cobre están separadas entre sí por un triángulo equilátero de 10 pies de lado. Esa es más o menos la norma. Este triángulo equilátero tiene 10 pies de lado y las barras tienen 10 pies de profundidad. Y todas van unidas por un conductor de cobre sólido. Ese conductor de cobre sólido haría las veces en el triángulo de los lados del triángulo amarillo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, de esa manera se utiliza la trigonometría en las puestas a tierra. Cuando estamos corriendo tubería, también utilizamos la trigonometría. Aquí pueden ver ustedes un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados que está marcado en este sitio, ¿no? Que le pueden ver. Y hay dos catetos. El cateto adyacente, que es el cateto que está al lado del triángulo, y el cateto que está entre el triángulo, que está en el triángulo ubicado, el cateto adyacente que está ubicado al lado de la hipotenusa y al lado del ángulo. Y está el cateto opuesto al ángulo, que en este caso está en el eje Y. Para definir la trigonometría, esta figura se usa muchísimo porque se usa un círculo unitario, o sea, un círculo cuyo radio es igual a 1. Y las coordenadas que se utilizan en los dibujos técnicos son las coordenadas X, Y, en las cuales la coordenada X es la coordenada horizontal y Y es la coordenada vertical. De allí salen las funciones trigonométricas más populares, que son el seno y el coseno, del cual vamos a hablar muy por encima en este video. Ahora bien,
cuando se está corriendo tubería, ahí lo ven en el triángulo amarillo para más resumido, tenemos la hipotenusa, ¿verdad? Que es la más larga de todas, que es como la pendiente, el cateto adyacente, que si vamos a definir aquí el ángulo, ¿verdad? Es la que está al lado de la hipotenusa, y el cateto opuesto al ángulo, que sería el eje Y, el eje vertical. Ahora bien, cuando estamos corriendo tubería, los electricistas dicen, bueno, yo voy a cambiar o voy a subir este valor de la tubería. Tengo una tubería que la voy a desplazar 10 grados o 10 pulgadas. Vamos a poner en este ejemplo 10 pulgadas. Y los electricistas usualmente, por comodidad de cálculo, agarran este 10 y dicen, no, voy a hacer un offset y lo voy a llevar con un ángulo de 30 grados. Y ya yo sé que con el ángulo de 30 grados, pues lo multiplico por 2 y la diferencia entre las dos marcas que voy a colocar en la tubería es de 10. Por lo tanto, la distancia a la que debo colocar las dos marcas es 10 por 2, 20. Pero nadie sabe de dónde sale ese 20. Ese 20 sale porque el seno de 30 grados es 0.5. O sea, la fracción 1 medio. Cuando ustedes colocan la fracción 1 medio, el cateto, la hipotenusa va a ser igual a 10 por 0.5, o lo que es lo mismo, 10 dividido entre 1 medio. 10 dividido entre 1 medio. Cuando aplican la regla de las 2C, van a, arriba en el numerador del resultado va 10 por 2 y en el denominador va el 1 por 1. Entonces 10 por 2 es 20. De allí es donde sale este valor 10 por 2, porque es la multiplicación del cateto opuesto por el seno del ángulo. Ahora voy a aprovechar para darles una regla mnemotécnica de cómo se calcula el seno del ángulo cuando tenemos los valores más comunes. Pues. Los valores más comunes son 0, 30, 45, 60 o 90. Cuando vamos a hacer un 90, estos son los ángulos más comunes que están para doblar tubería y son los valores más comunes que se utilizan en electricidad. ¿Cómo haríamos para hacer una regla mnemotécnica para tener estos valores disponibles? Lo primero que se hace es que escriben los valores en columnas 0, 30, 45, 60 y 90. Y en las filas van a colocar seno de x y coseno de x. Después colocan la raya de división en cada una de las funciones. Colocan la raya de división. Después que colocan la raya de división, también en el numerador van a colocar las raíces. Colocan las raíces en cada una de ellas. También algo muy común es colocar el 2 en todos los denominadores. Colocar el 2 en todos los denominadores. Para el caso del seno de x, van a comenzar a escribir dentro de la raíz cuadrada, van a colocar los números del 0 al 4. Los números del 0 al 4, comenzando con 0, 1, 2, 3 y 4.
En el caso del coseno van a hacer lo mismo, pero van a colocar los números de 0 al 4, pero en sentido contrario, es decir, comenzando con el 4. 4, 3, 2, 1 y 0. Y así construyen, ¿verdad?, mnemotécnicamente los valores de los cosenos. Ahora fíjense lo siguiente. Esto lo pueden simplificar más todavía porque la raíz de 0 es 1. La raíz de 0, perdón, es 0. Y la raíz de 1 es 1. También pueden sustituir en el caso de 90 grados, en el seno de 90 grados, la raíz de 4 es 2. Ustedes recuerden que la raíz cuadrada es el número que multiplicado por sí mismo de el valor que está aquí. Por ejemplo, en el caso de raíz de 4, la raíz, el 2, ustedes lo multiplican 2 por 2, da 4. Quiere decir que 2 es la raíz cuadrada de 4. Cuando ustedes colocan el 2 acá, 2 dividido entre 2 da 1. Entonces, el seno de x de 90 grados es 1. Y el coseno de x de 0 grados es 1, porque es la raíz cuadrada de 4, que es 2 entre 2. Entonces, le doy esa regla mnemotécnica para que construyan esta tabla sin necesidad de tenerla escrita. Aquí les tienen el ejemplo de la tubería en la cual vamos a saltar 10 grados y entonces lo que usualmente nosotros queremos determinar es cuál es la distancia que vamos a colocar entre las dos marcas. Si tenemos 10 pulgadas y el ángulo que vamos a utilizar es 30 grados, entonces, volviendo a la tabla anterior, vemos que el coseno o el seno de 30 grados es 1/2. ¿Ven? 1/2. Si nosotros dividimos 10 pulgadas entre 1/2, eso da 20 pulgadas. O lo que es lo mismo, multiplicar por 2. Y de ahí hacemos el offset, le ponemos 30 grados aquí, le ponemos 30 grados en cada una de las marcas, una hacia un lado y el otro hacia el otro lado, y ahí obtenemos el salto de 10 pulgadas, que era lo que queríamos.